Muy buenos días, amados hermanos y hermanas, que la paz del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes en esta mañana. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite nuevamente estar compartiendo la bendita palabra del Señor. Así que mientras esperamos a algunos amigos y hermanos que tienen que irse conectando en este momento, ahí les dejamos con algunos himnos preciosos de adoración. Nos gozamos, mis amados hermanos, por verles nuevamente y le damos un cordial saludo a todos aquellos que ya han estado enlazándose. Un gran abrazo, mi hermano Calín, que Dios te bendiga y te guarde, y a tu esposa, que el favor de Dios esté sobre tu vida. Damos gracias a Dios por el Centro Familiar Cristiano Labranza, la iglesia donde por la gracia y la misericordia de Dios tenemos el honor y el privilegio de poder servir. Así que, mis amados, les bendigo mi hermano Christopher. Chris, que Dios te guarde, gracias por ese corazón tan lindo, siempre dispuesto a servir a Dios, y esto es digno de reconocer. Damos gracias a Dios por esta mañana. Quiero aprovechar estos minutitos para que oremos, hermanos, para que pongamos delante de Dios esta cápsula y también pedirle al Señor por algunas necesidades de hermanos, de hermanas que nos han estado escribiendo, para que oremos por ellos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, por regalarnos un día maravilloso lleno de tus favores y de tus misericordias. Gracias, Señor, por regalarnos un nuevo día, Padre. Gracias por permitirnos, Señor, haber abierto los ojos en esta madrugada, Señor, y ya ha avanzado las horas, ha avanzado los minutos, pero también tu misericordia, Señor, que no nos deja, nos están acompañando siempre, Señor. Oramos a ti, Señor, por Sarita Araya en esta mañana, quien está en estado de embarazo y ha tenido algunas complicaciones de salud. Padre, glorifícate. Bendice a Sarita, Señor, guárdala, guarda la pequeña, Señor, que está en su vientre. Toma control, Señor, de todo lo que está girando alrededor de ella, y que tu buena mano, Señor, se manifieste. De igual forma, Señor, oramos por Roxana, que está aquí con nosotros conectada. Señor, te pedimos que tú le bendigas, que guardes los días que aún le restan de este mes, Señor, para el alumbramiento, y que tu mano bendita esté, Señor, también sobre su bebé, sobre este hombre, sobre este varón que le has regalado. Señor, glorifica tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos por Marlon, Señor, para que tu favor y tu gracia, Señor, llegue hasta donde él esté en Estados Unidos. Bendícelo, Padre, de una forma especial. Pon tu mano sanadora y creativa, Señor, sobre Marlon. Señor, bendícelo. Señor, oramos para que tú reviertas, Señor, todo lo que se ha establecido físicamente sobre él. Revierte, Señor, toda enfermedad. Para ti no hay nada imposible. Señor, oramos por la restauración también de nuestra hermana, Señor amado, Isabel Bermúdez. Padre, pon tu mano sobre tu hija, sobre tu sierva Isabel. Gracias porque, Señor, ha venido ya evolucionando y mejorando su salud, Padre. Extiende tu mano gloriosa, y cualquier necesidad que haya en nuestro medio, cualquier enfermedad, Señor, que ha estado perturbando, inquietando a tus hijos, a mi amado, ya sea enfermedad física, enfermedad emocional, Señor, enfermedad sentimental o física, Señor, o económica, cualquiera que sea la necesidad de tus hijos, te pido que les bendigas en esta mañana, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Gloria a Dios. Mis amados, reciban un cordial saludo. Es una bendición poder nuevamente estar con ustedes a través de este recurso, dándole la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando. Bendigo a mi hermana Catherine Ulloa, bendigo también a mi hermana Anita Pastrán, que el Señor les bendiga. Mi hermana Yami, qué bueno verle, hermana Yami, por este medio. Que el Señor esté contigo y te guarde.
También Karinita González. Cari, que Dios te bendiga, bendiga a tu esposo, a tu pequeño. Qué bendición poder compartir a través de este medio. Quiero también saludar a mi hermana Marcenet Fonseca, mi hermana Yajaira, Carlitos Salgaba. Qué lindo, ¿verdad? Damos gracias a Dios. Yure, que el Señor te bendiga muchísimo, hermanos, y todos los que se han ido ya incorporando. Quiero bendecirles. Bendigo a mi hermana Laurita y Graving, mis hermanos, Graving mi cuñado, que el Señor les bendiga. Hermanos, quiero retomar lo que hemos venido platicando acerca de algunos rasgos, algunas características de una iglesia saludable, una iglesia madura y por ende un creyente maduro, ¿verdad? Les decía que habíamos compartido con la iglesia un tema llamado tal es la madre, así serán los hijos. Tomábamos la referencia de Tesalónica y hablamos de 7 características, 7 rasgos que habían en esta iglesia que le hicieron una iglesia trascendente, una iglesia de impacto, una iglesia con un testimonio maravilloso y que obviamente es digno de reconocer por qué esta iglesia caminó con esa solidez a pesar de la adversidad, a pesar de las dificultades, de las aflicciones, y cómo los creyentes que abrazaron el evangelio, hermanos, y todos los que se fueron incorporando, inmediatamente se inyectaban ese ADN. Qué maravilloso, hermanos, ver que la iglesia a lo largo del camino de los años, hermanos, no pierda su esencia y que más bien cada persona que Dios añada a la iglesia pueda también absorber ese ADN y mantenerse y ser hombres y mujeres firmes para Dios. Yo sé, hermanos, que el cristianismo siempre va a ir contracorriente, ¿no es cierto? Es una realidad, hermanos, de que ser cristiano no es fácil, de que caminar en los caminos del Señor, mis amados hermanos, siempre va a ser impopular, siempre va a ir contracorriente. Pero tenemos en Dios recursos suficientes para transitar en esta vida viviendo de forma victoriosa por la mano de Dios. Y hay un cuarto eslabón, ¿verdad? Hay un cuarto eslabón que la iglesia en Tesalónica tenía, hermanos amados, que lo hizo ser una iglesia muy sólida, muy saludable. Y ese cuarto eslabón tiene que ver con la honra y la fe de la iglesia hacia los ministros que la pastoreaban, que la guiaban y que la lideraban. Hermanos amados, tengo que decirles que una iglesia saludable es una iglesia que honra, que cuida e imita la fe de sus pastores, de sus líderes, de sus guías espirituales. En la medida que una iglesia honre a los hombres de Dios, será una iglesia saludable, será una iglesia bendecida y será una iglesia próspera. Así está establecido en la palabra, mis amados, y lo hemos visto a lo largo del camino. Así que permítame leerles entonces el versículo 6, que es donde yo quiero hacer mención de este cuarto eslabón. El primer eslabón hablamos de las raíces profundas. El segundo eslabón de esta iglesia, hablábamos de que era una iglesia, mis amados hermanos, con un carácter bien definido en la fe. Nada los movía de sus convicciones. El tercer eslabón es que era una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Y este cuarto eslabón es una iglesia que honra a sus pastores, a sus guías espirituales. Y dice el verso 6 de Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Nótese, mis amados, que Pablo resalta esta cualidad en la iglesia. Una iglesia que honró la vida de él como pastor, como apóstol, como enviado por Dios para fortalecer la iglesia. Y no solamente la vida de Pablo, sino también la vida de Timoteo, la vida de Silas, ¿verdad? Que era el otro compañero ministerial de Pablo. Hermanos, qué importante es
que la iglesia cuide a aquellos que le presiden en el Señor. Y viene a mi mente aquellos dos versículos maravillosos que están en Hebreos capítulo 13. Dice uno: acordaos de vuestros pastores. Algunas iglesias han tenido la bendición, podría decirlo, de haber tenido tal vez 2 o 3 pastores en su historia. Y el escritor de Hebreos, siempre me siento tentado a decir que fue Pablo. El escritor de Hebreos, hermanos, le hace una excitativa a la iglesia, le hace una invitación a la iglesia a acordarse de los pastores que en algún momento de la historia de la iglesia les han presidido, les han guiado, les han pastoreado. Y dice que nos acordemos de ellos. Verso 7 del capítulo 13 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Entonces, mis amados, nosotros no podemos olvidar el trabajo que muchos hombres de Dios, mujeres de Dios, a lo largo de nuestra trayectoria cristiana, lo que ellos han invertido en nosotros. En mi caso particular, hermanos, hoy inclusive hace 2 años nos recordaba el Facebook, tuve la bendición de estar con quien ha sido mi pastor desde los 17 años que conocí al Señor, mi pastor Marcos Ávila, de cariño le digo Marquitos. Llegué a los brazos de Marquitos a los 17 años. Ya han transcurrido 30 años, hermanos. Ahora en el mes de julio, si el Señor lo permite, estaré cumpliendo 30 años que el Señor salió a mi encuentro. Qué maravilloso ese día. 13 de julio de 1990, alrededor de las 7 de la noche, allá en Guapiles, Jiménez de Guapiles. Ahí fue donde tomé la decisión de entregar mi vida a Jesucristo. Y desde ese momento, hermanos, Dios me puso en los brazos de un pastor, un hombre de Dios maravilloso, que caminé con él 20 años como oveja, como discípulo. Y hoy estábamos recordando una visita que tuvimos en Carolina del Norte hace 2 años y compartíamos precisamente algunas palabras de la importancia de ser mentoreados por hombres de Dios en el proceso de madurez y de formación. Y el escritor de Hebreos nos dice, hermanos, que es necesario que nos acordemos de nuestros pastores. Bueno sería que usted saque tiempo y pueda darle una llamadita a los pastores que en algún momento en tu historia de fe te han pastoreado, hermano. Tal vez no fuiste una buena oveja, tal vez no caminaste de la mejor manera, tal vez no apoyaste al pastor en el tiempo que estuviste ahí, pero yo creo que un corazón agradecido, mínimo, saca tiempo para darle gracias a Dios por esos hombres a quienes Dios llamó, a quienes han dejado miles de cosas en el camino para servir a un pueblo. Y la Biblia nos motiva, hermanos, a que debemos de honrar a estos hombres de Dios. Así que yo en esta mañana yo te animo para que no solamente recuerdes quienes te han pastoreado, sino que por lo menos les des una llamadita, hermanos, si todavía están con vida, darles una llamada, orar por ellos y agradecer, hermanos, los días, los meses, los años que invirtieron en tu vida, mis amados, en una o en otra ocasión. Pero también Pablo dice, mis amados hermanos, en el verso 17, ya está hablando de un tiempo presente. Uno es recordar los pastores históricamente que nos han pastoreado, pero ahora también dice, recordando a los ministros actuales, Pablo dice, obedeced a vuestros pastores. Dice, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque si no esto no sería provechoso. Ahora, el escritor de Hebreos nos dice en el verso, mis amados hermanos, 17, de la importancia de que la iglesia caminara en obediencia y en sujeción a los pastores, hermanos. La única forma de poder trazar una iglesia saludable, de guiar a una iglesia, mis amados hermanos, hacia un proceso de madurez, de crecimiento, es
cuando el pueblo tiene una actitud de obediencia y de sujeción. Qué difícil es guiar una iglesia, qué difícil es, hermanos amados, desarrollar la visión que Dios le ha dado a un pastor, a un guía, a un ministro, hermanos amados, si estos elementos de la obediencia y la sujeción no están inmersos en el desarrollo de la iglesia. Y Tesalónica tenía estas virtudes, tenía estas características. Fue un pueblo que aprendió a valorar a sus ministros, a honrar a sus ministros, a obedecer a sus ministros, a sujetarse a ellos y a honrarlos, mis amados hermanos, porque tenemos que reconocer, dice la Escritura, a los que trabajan entre nosotros, a los que nos amonestan, a los que nos instruyen, a los que velan por nuestras almas. Y la Biblia nos dice que hay recompensa de Dios por eso. Tesalónica fue una iglesia tan saludable, hermanos, que cuidaba la vida y el corazón de sus pastores. Por eso fue una iglesia madura, por eso fue una iglesia estable. Alrededor de la iglesia podía haber toda clase de comentarios como los que tenemos hoy, ¿no es cierto? Hermanos, hay comentarios de toda clase y de toda especie sobre la vida de ministros. Algunos tenemos que reconocerlo, que lamentable ha sido producto de los malos testimonios que se han dado, y eso lo lamentamos. Nunca vamos a celebrar, mis amados hermanos, la caída de un pastor o de una familia pastoral. Nunca vamos a aplaudir, mis amados hermanos, o como dije antes, a celebrar, mi amado, un desliz en la vida de un ministro, de ninguna manera. Y sabemos que por causa de el liderazgo que Dios ha revestido a un pastor, mis amados hermanos, y que la bandera de la moral, de la honestidad, de la transparencia siempre tiene que estar muy en alto en la vida de un ministro. Sabemos que cuando surge alguna caída, algún desliz, todo esto, ¿verdad? Satura las redes, mis amados, con toda clase de comentarios, y por ende van a meter a todo mundo en ese mismo saco, como decimos. Sin embargo, hermanos, si usted ha gozado en su trayectoria como creyente y como iglesia de hombres de Dios que no solo la presidieron ayer, sino que la están presidiendo hoy, dele la gloria a Dios por eso. Invierta algunos segundos de su tiempo, hermanos, para orar por sus pastores, para pedir a Dios que les guarde, que les dé sabiduría, porque, hermanos amados, es cierto que el ministerio es un llamamiento. Quien está en estas lides sin haber sido llamado por Dios, hermanos amados, tarde o temprano va a fracasar. Eso es una realidad. Porque el llamado a Dios, hermanos, es una gracia inmerecida, pero es un enorme peso de responsabilidad. Y la verdad es que si Dios, mi amado, no es el que interviene en el llamamiento de sus hijos, de sus siervos, de sus ministros, algunos, y muy particularmente lo digo, nunca hubiera asumido este compromiso. Pero si usted tiene un pastor, hermano, amado, yo sé que nos están mirando de diferentes congregaciones y amigos y amigas de diferentes partes. Si usted goza de un pastor que es un hombre de Dios, que ha sido un ejemplo, que ha sido un testimonio para usted, que ha sido una fortaleza en su vida, hermanos amados, que usted mismo ha sido testigo del respaldo de Dios, entonces yo te invito, hermano, para que usted con toda disposición camine en obediencia, camine en sujeción, honre a esos hombres de Dios. ¿Cómo puedo honrar, pastor? Tal vez me diría usted en esta mañana, ¿cómo puedo honrar yo a los que nos presiden o los que nos han presidido? Hermano, se llama conducta. Se llama conducta. Cuando Juan escribe, creo que es la segunda carta de Juan, él dice que si había algo que para él como pastor producía una profunda y tremenda satisfacción, era que sus hijos andaban en la verdad. ¿Cómo puedo honrar yo a un pastor o un ministro? Hermano, a través de una vida de obediencia. Cuando miramos a nuestros hijos en la fe, hermanos amados, que toda esa inversión de tiempo, de formación bíblica, de discipulado, de amistad, de relaciones, empieza a producir fruto en la vida de nuestros amados hermanos y hermanas. Qué maravilloso
¿Cómo honramos nosotros a nuestros padres, por ejemplo, hermanos? No es solamente llevándole algún bocado de alimentos, mis amados, que esto es buenísimo según las capacidades de cada uno de nosotros. Esto es bellísimo, que los hijos puedan hacer esto según sus capacidades. Pero no solamente es un tema material, es un tema de honra a nivel moral, hermanos. Que un padre pueda decir, yo estoy orgulloso, estoy agradecido con Dios porque mi hijo Gerardo León nunca me ha dado un dolor de cabeza, porque él ha guardado su vida, porque su caminar ha sido un caminar de ejemplo, porque su matrimonio es un ejemplo, porque sus hijos son un ejemplo, porque lo que él ha hecho hasta el día de hoy me honra como padre. Esa honra, mis amados, también tenemos que trasladarla al seno de la iglesia. No hay mayor honra para un pastor y para un líder mirar que la iglesia y la congregación que pastorea, hermanos, caminan en integridad, caminan en el temor de Dios, caminan en fidelidad al Señor. Porque déjenme decirle, mis amados, que el corazón del pastor también se entristece cuando miramos algunas conductas de hermanos, de hermanas, hermanos que aunque hayamos invertido tiempo, aunque hayamos invertido lo que haya tenido que hacerse, al final de cuentas, hermanos, de un pronto a otro se desaparecen de la iglesia y usted ya no sabe qué pasó más con ellos, por más que usted les llame, que usted insista, pero hay como un portillo que se cerró ahí y a veces no tenemos una explicación. La iglesia en Tesalónica, hermanos, tenía una perspectiva sobre la importancia no solo de honrar al pastor, sino de imitar la fe. Haga una lista, hermanos, no de lo negativo porque la vas a encontrar, No haga una lista de las debilidades que todos tenemos, ¿verdad? Haga una lista de aquellas cosas que han contribuido en tu madurez y en tu crecimiento. Y una vez que las tengas bien definidas, imite esas mismas conductas. Porque dice la palabra, hermanos, que esta iglesia en Tesalónica no solamente imitaba a Jesucristo, que es nuestro líder por excelencia. De eso no hay duda. Jesús es nuestro pastor y es el pastor de pastores. Si nosotros podemos decir en esta mañana cuál es nuestro mejor ejemplo pastoral, obviamente Jesucristo, no hay otro, hermanos. Pero también por gracia de Dios, Él ha levantado hombres, mujeres, mis amados líderes, hombres de Dios que nos han guiado en la fe, y a esos es a los que yo le menciono. Haga una lista a usted, hermano, de cosas buenas que usted ha identificado de quienes le han presidido o le presiden en la actualidad en el Señor. E imite esa fe, imite esas conductas, porque esto va a producir en usted, mi amado hermano y hermana, obviamente un nivel de crecimiento y de madurez. Por ahí dicen algunos que tal es el pastor es la iglesia. Bueno, puede ser. Otros dicen que cada iglesia tiene el pastor que se merece. Bueno, puede ser, ¿verdad? Sin embargo, yo prefiero abocarme más no a las frases populares, que algunas pueden tener mucho de razón, pero otras pueden estar distorsionadas o hasta malintencionadas. Yo prefiero apegarnos al principio de la palabra del Señor. Considere cuál ha sido la conducta de quienes le han pastoreado y quienes le pastorean actualmente. Caminen en obediencia a estos hombres de Dios. Si son hombres que aman la palabra, que han cuidado la salud doctrinal, que sus vidas son un ejemplo, no estoy hablando de perfección. Hermano amado, y si usted identifica esto en sus pastores, en sus líderes, mi amado, yo te invito para que hagas varias cosas. Número uno, hermanos, de que les honres, porque esto es agradable delante de Dios. Y Dios honra a todos aquellos y aquellas que también le honran a Él obedeciendo sus mandatos. Obedezca a sus pastores. Sujétense a ellos, porque nosotros tenemos un peso delante de Dios de dar cuenta de cómo administramos la iglesia. Así es esto, hermanos. Pero dice la palabra que una vez que usted se ha acordado
No solamente decir, ay, me acuerdo hace 5 o 10 años que estuve a la par de un pastor. No, hermano, no es que se acuerde solamente en su mente, es que por lo menos tenga la gentileza de hacerle una llamadita y decir, pastor, gracias por todos los años que estuviste conmigo, que me pastoreaste, que me guiaste. Tal vez no entendí muchas cosas en el camino porque es normal, no siempre las ovejas nos entienden a los pastores, pero esa palabra de gratitud, hermanos, va a traer una fortaleza para tu vida. Tienes que darle gracias a Dios. El creyente tiene un corazón agradecido. El Hijo de Dios siempre tendrá una palabra de gratitud en su boca. Mi amado hermano, imite la fe, imite la fe, imite la fe de esos hombres y de esas mujeres que nos han presidido y nos han guiado en el Señor. Yo particularmente lo hago con frecuencia, mantengo una linda comunicación con 2 pastores amigos que han sido mis pastores, han sido mentores, que me han ayudado, que me han guiado en estos 30 años. Ya les mencioné a mi pastor Marquitos, que aunque estuve físicamente con él, mano a mano, codo a codo, en las diferentes etapas de la iglesia, trabajando, sirviendo por 20 años, sin embargo, mi corazón está ligado a este siervo. Hace muchos años, siendo un muchacho de 17 años, usé la frase, mis amados hermanos, cuando le dije, vive mi alma, que no te dejaré. Y hasta el día de hoy, mi alma ha estado ligada a este hombre de Dios, del cual he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo. Y el otro es que hace 10 años, mis amados hermanos, caminamos ministerialmente con el pastor Martín Castillo, quien ha sido una gran bendición, mis amados hermanos, y Dios nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido. Así que, hermanos, en esta mañana yo les animo a que oren, a que honren a sus pastores de forma integral. Alguien pregunta por ahí sobre los diezmos, hermano Luis López dice, me parece. Bueno, eso será otro tema, eso lo conocemos por la palabra del Señor. La honra a Dios es integral, hermanos. Así que les animo en el nombre del Señor, les bendigo, oramos por sus vidas, para que el Señor les fortalezca, para que el Señor les bendiga, para que el Señor les guarde, para que la buena mano de Dios esté con ustedes. Gracias, hermanos. Permítame darle un saludo a mi hermano Brian Díaz, que dice, saludos pastor, estoy aquí trabajando y escuchando la palabra de Dios. Qué lindo, Brayitan, que el Señor te bendiga. Hay varios hermanos por ahí que se han estado conectando. Les bendigo, mis amados hermanos, bendigo a Gaby, que estuvo por ahí también, a su mamita Rocío, al inicio estuvimos orando por Marlon, ¿verdad? Déjeme ver si por ahí pesco a alguien más. Bueno, hay varios hermanos ahí. Gracias, hermanos, en esta mañana, espero que tengan una linda semana, que el favor de Dios esté con ustedes, que las misericordias de Dios que nunca acaban, les envuelvan. Si en algo podemos servirle en este tiempo, estamos a las órdenes, hermanos. Servirle a Dios y servirle a ustedes siempre ha sido y siempre será un gran privilegio. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté con ustedes. Gracias, hermana Marcenet, Anita Pérez. Qué lindo, Anita, poder saludarte también. Recibimos esa bendición para la iglesia, también para nuestros hermanos y hermanas de la congregación. Estamos agradecidos con Dios por el Centro Familiar Cristiano Labranza. Tengo que decirles, mis amados hermanos, gracias por esas muestras de cariño, de solidaridad que hemos estado recibiendo de parte de ustedes. Gracias por las donaciones de alimentos, hermanos. Gracias por las donaciones de pañales que ayer recibimos para bendecir a una hermana. Por los alimentos que hemos recibido y hemos podido bendecir en estos 15 días alrededor de unas 20 familias quizás, si no mal recuerdo, y lo seguiremos haciendo todos los domingos, hermanos. Estamos recibiendo en el templo donaciones, hermanos, para poder bendecir a algunos hermanos que en este tiempo han disminuido sus ingresos económicos, que han perdido sus trabajitos. Gracias a Dios ha sido una minoría, pero obviamente nos sentimos comprometidos como pastores y como iglesia
hermanos, de apoyar y ayudar a nuestros hermanos que en este momento puedan estar pasando alguna situación difícil. Y también hemos podido bendecir a algunas personas y familias de la comunidad. Y esto, gracias, iglesia amada, gracias por la generosidad que ustedes han manifestado hasta el día de hoy. Así que les bendigo, hermanos. Hermano Eric Palacios, que Dios te bendiga y bendiga a tu familia. Hermanos, que la paz del Señor Jesucristo esté con ustedes. Adelante en el Señor, hermanos. Dios está con nosotros. Él cuida de nosotros. Que tengan lindo día, hermanos. Bendiciones.